desechar esa persona en el sentido, bueno, no es lo que estoy Desechar. sí, Suena fuerte. desechar, amagar. Sáquenlo al mundo para que sea Sí. quemado por Satanás. Entrego a Satanás para que Le entrego el viento. para que destruya su cuerpo. Sean todos bienvenidos una vez más a otra entrega de No Me Toca en la Escalera Podcast, episodio 8 ya. 8. Sí, 8. Genial. Como siempre es un placer poder compartir todo esto que estamos haciendo con ustedes. Y bueno, nosotros la pasamos chévere, sé que ustedes también viéndonos, ya sea para funarnos o para apoyarnos, pero es bastante interesante. Hoy tenemos un episodio bastante difícil. Yo creo que de los episodios que hemos traído, creo que este es uno de los más difíciles. De los temas que estaban sobre la mesa, yo creo que este es top 5. Top Sí, 5. sí, este es bastante intenso. Pero bueno, como siempre, Mangel con nosotros una vez más. Cap, hoy súper inspirada. Y este humilde servidor, como siempre, Samuel Zapata, siempre aquí al pie del cañón. Hoy vamos a estar hablando del divorcio. ¿Pueden los cristianos divorciarse? ¿Qué dice la Biblia en relación al divorcio? ¿Está de acuerdo la iglesia con esto? Y bueno, todo lo que se desprende de este tema, ¿no? Y esto es algo bien, bien interesante porque, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? En Occidente, el divorcio es algo muy común, Exacto, sí. muy común, a diferencia de otras culturas orientales, que el hombre incluso puede ser polígamo y O sea, está bien visto, no hay problema. exactamente, pero aquí es súper fácil divorciarse. De hecho, conozco una persona bastante cercana que vive en Europa y se divorció en 3 días. O sea, una cosa súper... Como que, nos queremos divorciar, listo, vamos al sitio donde... Ok. a Empezamos fuerte. la divorciaduría. Y ya, Básicamente. exacto, metes tus papeles, tus cosas y ya están listos, ya se disolvió todo, ya se acabó, chao. Creo que aquí todavía es un poquito más complejo. Sí, hay unas cuantas trabas, entre comillas. Sí, exactamente. Pero bueno, creo que lo que nos atañe a nosotros es el divorcio en el cristianismo o en la iglesia. Y creo que bueno, en la última década las cifras de divorcio en las iglesias ha incrementado. Y esto a causa de diferentes factores, ¿no? Yo creo que el primer factor que influye en esto es, bueno, tantas cosas, ¿no? Que pueden influir en el tema del divorcio de un matrimonio cristiano. Pero, El corazón del ser humano sigue siendo el claro, el problema corazón es principal. engañoso y el pecado en el hombre es la raíz, ¿no? Pero creo que, bueno, hay falta de compromiso, primero con el Señor, ¿no? Porque cuando una persona tiene, o un matrimonio, tienen a Cristo como centro y están comprometidos con el Señor, pues de ahí lo que se desprende debería ser positivo, ¿no? Claro, como estábamos hablando en los últimos 2 episodios, que hablábamos mucho de lo que se mete en la sociedad, como machismo, feminismo. No es que se ha metido una ideología que habla de divorcio, que todavía sí podríamos hablar de eso. Pero todo lo que va haciendo el mundo, la iglesia está dentro del mundo y lamentablemente la iglesia no debería, pero sí se va, como se dice, tal vez llenando. Exacto. O sea, lo que está haciendo todo el mundo, nosotros, hace 100 años capaz no lo conociéramos tanto, ¿no? Pero ahorita que nosotros estamos, para nosotros es normal crecer en una sociedad donde la gente se divorcia. Sí, y nuestra- creo que más bien es extraño en nuestra época ver matrimonios duraderos. Sí, exacto. Es rarísimo Se que tú mantienen veas mucho que, tiempo. oye, mira, un matrimonio que, claro, no los ve en los ancianos. Tienen 51. 50 años de casados, 60 años de casados, pero en la juventud, un matrimonio promedio durará cuando mucho 4 años. Sí, no he buscado cifras actuales, pero la gente, o sea, siempre que hay cifras, la gente habla de que eso está aumentando. Sí, Y dentro de la iglesia, pues. O sea, es mucho más común y como tú dices, o sea, uno está hablando acerca de los padres de uno y es más raro el muchacho que tiene los padres juntos que divorciado. sí, exacto. Hay muchas más familias disfuncionales que funcionales, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia en relación al divorcio? Y este es el tema complejo, ¿no?
tomar postura partiendo de la Biblia. Sí, Que porque nosotros los cristianos nos jactamos en decir que la Biblia es nuestro manual de fe y práctica y tal y todo este tema. Pero cuando el tema se pone complicado, entonces muchas veces apelamos más bien a las leyes de los hombres que a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia en relación al divorcio? sí, aquí yo creo que es mucho un tema porque la gente dice, bueno, porque está la postura de tomarlo tal cual, literal, todo lo que dice, o sea, como tendría tal cual, y la otra extrema de decir, bueno, es que están hablando de un contexto, empezamos a hacer exégesis, no he escuchado a nadie haciendo la platea de que empezamos a hacer un exégesis, cambiando muchas cositas y diciendo que no, que todo está permitido, que no estamos captando que era una situación muy específica. O sea, creo que hay un espectro en medio de esas dos cosas. Sí, exacto, ¿no? Y que también hay que tener sabiduría, porque también hay una línea muy delgada entre la interpretación literal y el contexto actual. Correcto. Y hay que ser sabio en eso, vuelvo y repito, porque alguien puede decir a conveniencia, no, es que esto era en aquella época, esto simplemente aplica para aquella cultura y para aquel contexto, Sí, porque quizás no me conviene. o sea, solo decirlo así, o sea, sí es cierto que hay cosas que tienen su contexto en la Sí, Biblia, se hace. pero creo que muchas veces somos muy fáciles en decir es que los tiempos han cambiado. Y nosotros creemos que la Biblia es, como se dice, viva, que es eficaz, que es casi que atemporal, o es atemporal, ¿no? Entonces, decir, bueno, los tiempos han cambiado, bueno, pero la Biblia no. O sea, el corazón del Exacto. Señor no. O sea, hay que Mira, ver, o sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo solo decir eso así. sí, es así. Y cuando leemos los evangelios, por ejemplo, se habla de que Moisés les permitió al pueblo de Israel en un principio este tema, ¿no? El divorcio. Y creo que hay pasajes, no recuerdo si es en Levítico, si lo tienes por ahí. Bueno, Sí, creo que es uno de sobre la Levítico. carta de divorcio. Ajá, sobre la carta de divorcio. Pero la carta de divorcio es Levítico, Deuteronomio dice que ajá, y Deuteronomio 24:1, creo. Ok, Parafraseando dice, cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber encontrado en ella algo deshonroso, le escribirá carta de repudio, se la entregará y ella será libre de casarse con otro. Algo exacto. así más o menos dice, no me gusta mucho esta versión. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta es la versión Reina Valera Reina 1960. Valera. La que me sí, sí. gusta. Tengo entendido yo que cuando habla de cosa indecente se refiere a algo respecto a su virginidad. Exacto. Lo que es gracioso, porque tengo también entendido que durante el tiempo de Jesús habían como dos escuelas de pensamiento judías, ¿no? Y esto de indecente lo llevaron a digamos, más largo. Básicamente, si no te gustaba algo dentro de la mujer, la podías votar. Te podías divorciar, le podías dar la carta de repudio. Ah, no me gustó, de repente, yo qué sé, se puso así de fea, se puso vieja, ya no cocina bien, esto es lo que se la pudo Engordó, votar. Y adelgazó. eso era la cosa indecente la que hablaba. Exacto. Entonces, Y no, era un tema netamente sexual, ¿no? Hablaba básicamente de eso, de la pureza y de la virginidad de la mujer. Creo que esta frase la van a tener que ser sexual. Sí, quizás puede ser, sí. es posible. Eso es lo bueno de la edición. Pero sí, era relacionado a eso. Entonces, claro, como mencionábamos en el episodio pasado, al hombre no se le podía comprobar, no se le puede comprobar si es virgen o no es virgen, ¿no? Pero a la mujer sí, y en ese sentido, creo que era también esta sociedad o esta cultura patriarcal la que marcaba la pauta. No me gusta decir patriarcal, pero no conseguí otro término. Sí, sí, era solo que el término Sí, secuestrado. exacto. Marcaba la pauta en eso. Y si hallaba en la mujer que no era virgen, podía darle carta de divorcio. Ahora, hay algo que me llama la atención de esto. Es que la gente siempre ve, o nosotros siempre vemos como opción, o como la única opción, la carta de divorcio. Pero nadie habla de la restauración, o del perdón, o de, ¿sabes? Esas cosas, porque yo creo que también era viable, ¿no? En ese sentido, ok, de repente no es virgen, pero yo puedo decidir si la amo, quedarme con ella y no exponerla. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjate, está el caso de José, cuando María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. José pensó en dejarla en secreto, para no exponerla a que, bueno, que la fuesen a lapidar
y Porque todas esas fuera cosas. quedarse uno manchado también, que eso era importante. Ahorita Exactamente, no lo vemos, pero era importante en la época. exactamente. Entonces, Para el tema de honor y él, eso, la reputación. aunque de repente, antes de que se le apareciese el ángel en sueños y le dijera a él que mira, que tu esposa está embarazada del Señor y tal, y todo el rollo, él, creo que, obviamente, como todo hombre en esa situación, herido, pero tomó una decisión sensata. La verdad empieza, o sea, sé que es un tema un poquito complejo el de José porque a veces parece contraintuitivo, pero hay que dar la explicación de por qué lo hace en secreto. Ahorita no lo recuerdo, pero la Biblia dice, siendo el hombre justo, pues hizo esto. O sea, lo Exacto, hizo con una muy buena intención lo que estaba haciendo por exactamente. protegerla a ella. Entonces creo que la Biblia no registra ningún caso en que haya sido así, que alguien haya sorprendido a su mujer que no era virgen y que la haya aceptado. Se habla más bien es de la carta de divorcio. Y el Señor Jesucristo, cuando lo confrontan estos grupos, no recuerdo si eran los fariseos, Creo que fueron los fariseos. sí, que le preguntan acerca del tema Sí, ahí, del divorcio. Mateo 19. Exacto, él es específico y él les dice, o sea, sí, Moisés lo permitió, pero es que en el principio no era así, sino que por la dureza de su corazón. Entonces, todas estas cosas son interesantes cuando abordamos este tema. Mateo 19:8. Exacto, si lo pueden leer, Aquí chévere. voy. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con una repudiada, adultera. Sí. Entonces, O sea, es interesante que Jesús dice, pero, o sea, ¿por qué lo permitió? Por la dureza del de corazón. vuestro corazón. O sea, a mí claro, y el divorcio me parece un mal terrible, un mal grandísimo, ¿no? Sí, de hecho yo puedo atreverme a decir que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Exacto, sí, Malaquías es bastante interesante leyendo eso. Pero yo pienso por lo menos, C.S. Lewis, de nuevo. Dame un trago cada vez de refresco. Yo Cada- refresco por cada vez que Miguel Vamos a hacer- C.S. Lewis. Vamos a hacer un short de todas las veces que Miguel menciona. Está interesante que veo. Él habla acerca del divorcio en Inglaterra, la época. Yo preguntaba, o sea, ¿debemos los cristianos nosotros oponernos con las leyes a que las demás personas no se puedan divorciar? Y, o sea, palabras más, palabras menos, él dice, bueno, o sea, que o sea, Inglaterra no es una nación cristiana. Inglaterra no es una nación cristiana, entonces se le hace un mal a la sociedad, se le hace un mal a nosotros mismos en una población de divorcio. Sí, eso es cierto. Pero es muy difícil que una población así se mantenga en esos estándares. Por lo menos, casos interesantes acá, ya lo mencioné, que en Venezuela el divorcio se permitía desde el año 1904, si no me recuerdo, o 1905. Y en Colombia recién se permite en el año 1994, imagínense. Pero el divorcio por civil. Yo Ajá, tengo claro, el divorcio civil, porque el la Iglesia divorcio Católica no divorcia. no existe. Exacto. Entonces, por eso, o sea, cuando hablamos de que se permite el divorcio civil, es que ya el matrimonio empieza a ser civil también. Porque siendo nada más un hecho eclesiástico, si nada más lo lleva a la iglesia no te permite divorciarte, no divorcia. Exacto. Cuando hay la separación entre Que fue lo que pasó con matrimonio, este rey en Inglaterra, ¿no? algo así, ese es otro tema, ¿no? Pero habiendo matrimonio civil y matrimonio eclesiástico, bueno, las autoridades civiles pueden permitir el divorcio. Y lo que pasaba aquí, ya que hubo 90 años en que Venezuela se podía la gente divorciar, y en Colombia no, es que hay muchos colombianos que venían aquí a Venezuela a divorciarse. Incluso en Venezuela se hizo una ley de que tienes que tener por lo menos 10 años viviendo aquí para poder Para poder divorciarte por una de las causales que salía allí, para evitar eso que estaban haciendo en Colombia. Entonces, imagínense, o sea, muy bonito, en Colombia no se pueden divorciar, pero de todas formas lo hacían. Entonces lo hacían aquí, no se divorciaban con la mujer en Colombia, y o sea, habían casos en el que un hombre venía, hacía su vida aquí, se moría, y apenas se moría llegaba la mujer de Colombia y decía, yo soy la heredera, yo me voy a quedar con todo Se esto, y la quedaba con mujer de todo. Venezuela aquí se quedaba Sí. yendo lejos. Qué difícil. Sí, imagínate, o sea, ellos por un año hacían otro, entonces hay una dureza de corazón Claro. en eso, no hablando del pueblo colombiano, sino del hombre en general, porque hubiera sido al revés, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y o sea, digo esto como se dice con cuidado,
O sea, no es secreto que en el pueblo de Israel, y más en el tiempo de Moisés, eh, había mucha gente que tenía, que estaba muy apartada de Dios, por así Sí, decirlo, de cierta forma. O sea, eran el pueblo escogido y todo, pero ¿cuántas veces no murieron personas allí? ¿Cuántas veces personas no hicieron tantas cosas? Creo que puedo decir claramente, o sea, o sin mucho miedo, que haya muchos impíos dentro del pueblo de Israel. sí, de hecho la primera generación no entró a la tierra La prometida. primera generación no entró a la tierra prometida, imagínense, los que se vieron todas esas señales, todas esas cosas, pero ellos quedaron como impíos. Entonces, había mucha maldad en el pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar? O cuántas cosas no podían pasar si no, o sea, si no se daba esta salida. Y entre muchas comillas, lo de salida, porque estoy hablando de que era una población que era muy impía, del pueblo de Israel en esa época y muchas otras etapas. No sé si estoy molestando a alguien, pero sería de la Biblia, o sea, Claro, creo que es visible. Entonces, imagínense por lo menos casos en que un no hombre te preocupes quería, que la Biblia ofende en general. o sea, imagínense muchos casos en que un hombre no quisiera a la mujer porque no le dio la gana, pero está obligado a permanecer con ella. O sea, allí puede aparecer abuso, ya puede aparecer el maltrato, o la gente igual podía separarse y meterse a ver con otros, y entonces eran situaciones en donde la ley se iba siendo burlada. Para mí esa es otra cosa por la que la ley en el ámbito civil, en el ámbito humano, no cambia el corazón de la gente. Tú no puedes poner, esto no está permitido y, bueno, sí, ya nadie lo hace. Ya Exactamente. todos somos lindos, bonitos, no hacemos... No, o sea, hay, claro, ciertas cosas que nunca se puede permitir y la gente las va a seguir haciendo, pero nunca se debe permitir. Y otras el que tienes que ser muy sabio en ese sentido. Para mí las leyes de Levítico y Deuteronomio tienen que hacer varias concesiones porque el pueblo de Israel es muy malo en esa época de Moisés. Sí, Entonces, en vez de hacer la prohibición total, suelta un poquito, porque si hace la prohibición total, o sea, la gente se va al otro extremo. exacto, era como un mal necesario. ¿Cómo se dice el mal menor? Que a veces lo usamos como muy ligeramente, pero usted vea, bueno, el divorcio es un mal grandísimo, pero cayendo yo en ese mal puedo evitar un mal mucho mayor, porque pueden haber males mucho mayores. Sí. Bueno, hablé mucho, pero sé No, cómo se está dice bien. puntual en ese sentido, que no se malinterprete nada lo que digo. No, está bien. Ahora, hay algo bastante interesante en el pasaje de Mateo 19, ¿no? Cuando los fariseos tienen esta conversación con el Señor. Sí, no lo había notado. Y es que creo que todos hemos escuchado en la iglesia cristiana latinoamericana, es muy común el dicho de que no, pero es que si tu pareja, si tu esposo o tu esposa te es infiel, te puedes divorciar. Como que es permitido en ese sentido. Pero el Señor habla ahí de fornicación. En el caso de fornicación, no dice en el caso de adulterio. Sabemos que el adulterio es que una persona, uno de los cónyuges, tenga relaciones extramaritales. Eso es Ok. adulterio. La fornicación son las relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces, el Señor dice fornicación y no dice adulterio. Y haciendo un análisis bien extenso de ese pasaje y estudiándolo en algunas clases, en el seminario y de eso, tuvimos que adentrarnos un poco en el contexto cultural, ¿no? Del pueblo judío y cómo era todo este tema del matrimonio, y cómo era este tema de la boda y todo el rollo. Y resulta que el hombre tomaba a su mujer, pero no consumaba el matrimonio hasta después de un año. Era su costumbre. Si en ese periodo donde el hombre no había tocado a su mujer, se descubría algún tipo de infidelidad, entonces se le permitía el divorcio por causa de fornicación. ¿Okay? El Señor Jesucristo ahí no da ninguna directriz en relación a el matrimonio ya consumado. ¿Okay? No les dice, no, sí, ya está consumado el matrimonio, ustedes se pueden divorciar. Entonces, eso es interesante. Sé que Pablo aborda otros aspectos en ¿Dónde sus está mi rodillo epístolas. justiciero? Pablo aborda otros aspectos en sus epístolas, en Corintios específicamente, en relación a este tema. Pero la razón que el Señor Jesucristo da para el divorcio, o dio para el divorcio, según ese contexto, fue la fornicación. Es como que, por ejemplo, trayéndolo a ahorita. El tiempo contexto presente. Voy a contextualizar. Es como que tú tengas un noviazgo cristiano, un noviazgo formal dentro de la iglesia, como debe ser. Y bueno, en ese periodo de noviazgo, tu pareja te es infiel.
ahí tú tendrías la posibilidad de decirle, mire, amigo, amiga, hasta aquí. Y creo que sería lo justo y razonable. El tema se complica cuando ya las personas están casadas por varias cosas, varios factores, y más si ya son una familia con hijos y todo, ¿no? Es bastante complejo. Ahora, Pablo también en Corintios, si tienen por ahí 1 Corintios, creo que es 7, 10, ¿no? Si lo 10 tienes, de 10. si lo tienes, léelo, Ujú. porfa. Pero, Ok. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar, o reconcíliense con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Exacto, ahí Pablo es claro con lo que está diciendo, ¿no? Creo que no hay que hacerle mucho análisis al pasaje. Dice, no yo, sino el Señor, ¿no? Y es interesante esto. Sabemos que la Biblia entera es palabra de Dios, incluso los pasajes donde Pablo dice que lo dice él y no el Señor. Manda que la mujer no se separe del hombre. Y si se separa, que se quede sin casar. Y esto es bastante interesante porque muchas veces Pues estoy conteniendo ya, ¿va? la persona piensa en divorciarse para volverse a casar. O sí, para bueno, tener... primero, o sea, O sea, yo particularmente quisiera dar mi opinión al respecto, por lo menos el tema, en el caso específico de la infidelidad. Porque, ajá, muy bien el ejemplo que tú colocas, ajá, si en el noviazgo ocurre una infidelidad, es como que más fácil desechar esa persona en el sentido, bueno, no es lo que estoy buscando. Desechar. Sí, Suena fuerte. desechar, amagar. sáquenlo al mundo para que sea Sí. quemado por Satanás. Entrego a Satanás para que Le entrego el viento. para que como destruya dice. su cuerpo. Es una cosa así. Es más, bueno, en serio, es más difícil como que decir, bueno, esto no es lo que estoy buscando, apártate o vamos a dejarlo hasta aquí porque esto no, si ya tú me has sido infiel es porque no te agrado, entre X, N cantidad de cosas por las cuales las personas pueden ser infieles. Sin embargo, cuando hablamos del matrimonio, creo que tiene un mayor peso de responsabilidad en el sentido de que si ocurre una infidelidad estando en el matrimonio, wow, ¿cuántos factores no se afectan? O sea, Claro. el autoestima, particularmente a la persona a la que se le es infiel, porque lastimosamente no es una labor nada más que hacen los hombres, también lo hacen las mujeres, estamos a la par en esas situaciones. Repito que pronunció hombre sin H como Como pequeña. pequeña. Sí, así tal cual, hombres. Lo capté, sí. O sea, cualquier persona que esté enfrentándose con la infidelidad, la autoestima se va por el suelo, güey. Porque es difícil, porque entonces uno comienza con esa etapa de cuestionamiento. ¿Qué hice yo? Porque no es que, ¿qué hizo el otro que el cerebro no le dio como para quedarse tranquilo o tranquila con la persona con la que está? Y entonces eso es una zozobra. A pesar de que seamos muy cristianos, todo lo que quiere, el Señor nos manda siempre a perdonar y a disculparnos porque no somos perfectos, pero igual eso queda. Eso, de cómo decirlo, Esa espina. ese pájaro carpintero que está aquí, taca, 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 ok, de repente yo te puedo decir, sí, yo te disculpo, es como el Señor le dice, bueno, no peques más, pero qué sé yo realmente si tu corazón está dispuesto a no volverlo a hacer. Claro, con las acciones, pero es que aún así, siento que aunque esa persona se esté cuidando de no volver a caer en lo mismo, es ¿realmente lo estás haciendo porque de tu corazón nace no volverlo a hacer o porque viste que tu estabilidad, que eso es lo que pone desestabilizada a las personas? Entonces, o es porque tu estabilidad está en juego, porque tú sabes que con la otra persona con la que tú estás andando es solo de ratico, es la euforia del momento, es la adrenalina que me da esas experiencias nuevas. Mientras que con la persona con la que tú estás cimentada ya es algo diferente, es seguridad. Y todo eso se ve perturbado y cómo uno vive así. Cuéntame. Claro. O sea, por lo menos él empezó diciendo primero de las personas que se divorcian para casarse con otro. O sea, Claro. y yo dije, ay, pero la otra hermana es más bonita. No, Pues, claro. ay, no, primero, bueno, Exacto, Claro, en cónchale. este contexto es Porque ella no llegó primero. Una ajá. cosa así, o sea, chimbo. es chimo también, pues, pero yo digo que la persona cuando atraviesa un tipo de infidelidad o cualquier situación, lo menos que quieren buscar es otra persona. Créeme que son una serie de heridas que La quedan. persona herida
obviamente queda en una etapa de duelo, ¿no? Por Pero el supuesto. que no, el que cometió la falta, si no reconoce su falta, sigue. Claro, una cosa obvia que hay que reconocer en el mundo actual es que si la otra persona, incluso si la que cometió la falta, se quiere divorciar, lo va a poder hacer perfectamente. O sea, Sí. la pregunta entra, si yo me quedo con esa persona, es si la otra persona también quiere quedarse porque quiere cambiar o porque no le importa, pero yo que sé, quiere que lo mantenga o porque hay una estabilidad o lo que sea, X, o me dice que lo va a volver a hacer porque X, que, no sé, mil cantidad de cosas, pero siempre hay que ver, bueno, esto actualmente va a ser nada más en un caso en el que la otra persona, incluso la que está ofendiendo, se quiere quedar por X o por Y. Ahí es que tenemos que hacernos la pregunta. Mira, yo creo, y esto lo voy a decir muy responsablemente, es mi opinión y no tiene por qué ser la opinión de ustedes. Lo digo yo, no el señor. Exacto, lo digo yo, no el señor literalmente. Es mi opinión, no tiene por qué ser la de Ah, ustedes. se le ha llamado al podcast así. Lo digo Sí. yo, no el señor. Está bien. Vamos Sí. a hacer una segunda temporada al respecto. Tampoco tiene que ser la opinión de ustedes, pero yo creo que una infidelidad, dentro de un matrimonio cristiano, es un reto a la fe, es un reto al amor y es una prueba para los cónyuges, evidentemente. Hay que hablar del tema del perdón, indiscutiblemente. Claro, sí. Tenemos que hablar de eso porque, o sea, siempre la salida fácil es divorciarse, en este Claro. caso. Esa es la salida fácil. Es decir, mira, me fuiste infiel, listo. Picamos los cabos y cada quien por su lado. Sí, o sea, Claro, porque a mí quién me garantiza que no lo vas a volver o no lo vas a querer Sí, volver a hacer. pero en no, pero cualquier circunstancia, la Biblia lo primero que te manda es a perdonar. En cualquier circunstancia. Lo primero que la Biblia te pone ahí es el perdón. Perdone primero. Dígame los hombres que son tan rencorosos para perdonar. lamentablemente, ahí la Biblia también dice, ama a la esposa, igual que como Cristo amó a la iglesia. Exacto. Y, o sea, eso cobra sentido cuando uno dice, o sea, ¿cuántas veces yo le ofendo al Señor? ¿Cuántas veces yo me equivoco? Claro, no estoy diciendo, no estoy diciendo en algún momento, mira, pues mira, te perdona Cristo tantas cosas. Entonces, No tengo ve- un rodillo justiciero, pero está aquí la Biblia para ti. no estoy diciendo de una vez que nos vayamos a ese punto, pero, o sea, que el perdón a nosotros muchas veces, no solo en el matrimonio, sino en muchas otras ocasiones nos va a doler. Va a ser Claro. por eso mismo es que se nos manda a amar. Entonces hay que ver, hay que analizar, ¿no? Sí, yo creo que lo primero, claro, ciertas condiciones aplican. Si la persona que es sorprendida en la falta reconoce su error y se arrepiente, yo creo que el cónyuge afectado, que si es cristiano, debe tener la actitud del perdón y de la reconciliación. Sé que eso no es sencillo y sé que es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso, pero tiene que estar abierto al perdón y la reconciliación. Claro, pero fíjate tú en ese sentido, es como muy bien estás diciendo, tiene que la persona estar dispuesta. Ahora, que esa persona diga que sí y después en el transcurso, no, me arrepiento, no puedo, ahí sí no, porque tú fuiste quien eligió disculpar esa infidelidad. Y si tú vas a seguir con el tiqui, 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 no hubiese aceptado eso desde un principio el haber querido intentar una Lo reconciliación. que pasa es ¿Qué que es pasa? difícil. Claro, O sea, esos duelos no son, ya te perdoné y ya me olvidé de Créeme todo que y... son los de más que nadie. Exacto, esos duelos no son, ya te perdoné y No, ya. claro, es un proceso. el más espiritual. Sí, exacto. No, Lo vi No, en el lecho y con Es- la es paz un lo proceso- perdoné. es No, un no. proceso súper O sea, difícil, súper doloroso, pero yo creo que de primera instancia el cristiano que es maduro, el creyente maduro en Cristo, debe, quizás no por sentimiento, porque no va a sentir perdonar de momento, Exacto. pero porque el Señor lo manda, estar dispuesto a perdonar. Y ojo, una cosa que es interesante en todo este proceso de perdonar es que perdonar no es un asunto de una sola vez. Perdonar es un asunto de todos los días. Esa persona que perdona tiene que estar dispuesta a perdonar a esa persona todos los días. Cuando se le venga a la memoria el recuerdo de lo que pasó. Y es un proceso bien difícil. De verdad que eso es una prueba de fuego para un matrimonio cristiano. Ahora, si la persona que comete la infidelidad se le vuelan las tanquetas y decide dejar a su cónyuge, ya, bueno, ya, ni modo. Vamos hasta ahí arrastrado o arrastrada detrás de la persona que mira, sí, pero ven, yo te perdono, ¿no? O sea, ya no quiere nada contigo. A mí me gusta la forma en la que lo hacían los
las autoridades civiles hace muchos años. Y sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, que les parece que nunca debió permitirse en ninguna circunstancia. Pero cuando no se divorciara antes por el civil, uno se acuerda viendo películas o cosas, de cuánto hablaban del fastidio del divorcio, de que me va a demandar el divorcio, de que no sé qué, estamos echando. Y es que el proceso era, bueno, yo te pedía el divorcio por una de las causales tipificadas, porque yo qué sé, por infidelidad, aunque ya dijimos que era un poco complicada, y yo qué sé, porque eres adicto, porque me maltrató, porque se fue, tantas cuestiones que había. Y entonces el Estado estaba, muy bien, perfecto. La persona que está pidiendo el divorcio, el Estado la hacía ir varias veces siempre, para que, bueno, de verdad quiere divorciarse, bueno, véngase aquí Venga. varias veces. Y entonces tenías que tener como 3 charlas de reconciliación más o Es menos. como que para que se fastidien del proceso. El Estado llamaba como a Exacto. 3. Primero para que se fastidiaran y segundo porque el juez sí trataba de Reconciliar. conversar las cosas, reconciliar. Y había incluso 3 charlas. Bueno, si tú te calabas tus 3 charlas que tenían unos tiempos de espera entre cada uno como de 45 días, ibas tú, la otra persona no te aparecía, ellos, no sé, notificaban, no sé qué. Pasaba por todo eso. Bueno, está bien. Divórciate. O sea, O sea, que la persona que iba a las 70 veces 7 parejas, ya por poner un ejemplo, era porque de verdad ya necesitaba divorciarte y ya no había y, o sea, no digo que copiemos el modelo, pero que el criterio tiene que ser lo mismo, no sea como que, bueno, ya listo, se acabó. Ese Es matrimonio como que está... no, ya va un momento. Lo hagas, lo piensas varias veces, tratan la reconciliación, no salió, no importa, hablan con no sé quién, Así espera como la vaca, los Romeo o sea, no es una decisión que tú vas a venir de la noche a la mañana, o sea, saben que la gente se tardaba tiempo divorciándose, que era un proceso costoso, también. también para, o sea, porque, Ahora van para casos cerrados y la doctora Polo los divorcia en media hora. imagínate. Entonces, o sea, para el Estado es un daño incluso el divorcio, o sea, el Estado y quiere tener familias estables, sanas. Claro, porque es que la familia es la base de la sociedad. Exacto, o sea, un Estado con muy buenas familias, cónchale, los niños van a crecer sanos, van a crecer inteligentes, estudiados, lo que sea, bien protegidos, a diferencia, bueno, de muchas cosas que están pasando tal vez actualmente. Entonces, o sea, no estoy hablando de que, bueno, Que eso es por falta de familias estables. Todas esas cosas que están pasando. En realidad. No estoy hablando de que, o no estoy aconsejando a nadie que se divorcie, pero bueno, si usted está pasando por la situación o conoce a alguien, ya, momento. Agote los recursos, creo que eso es Páuselo por un momento, o sea, vaya, espere, intente, una Ore. vez, otra vez. Ore mucho. Y bueno, o sea, Busque claro, consejería, una consejería objetiva. Vaya a consejería. primero al pastor, ¿no? Por supuesto. El Vaya con pastor sus que tiene que líderes de estar su con iglesia, eso. consejería objetiva, mucha oración. Y después de haber agotado todos los recursos, bueno, tome una decisión, porque tiene que tomar una decisión. No va a estar toda la vida entre sí y no, evidentemente. Pero luego de haber agotado todos los recursos, siendo prudente, siendo sensato, siendo sabio y siempre apegado a lo que dicen las escrituras. En estos casos no hay que tomar decisiones movidos por los sentimientos, porque en esas situaciones los sentimientos no están nada claros. Exactamente. No están nada claros. Eso es un rebulicio de emociones. Claro, dar una guía para decirle a la gente, mira, si pasa esto, entonces divórciate, si no pasa esto, no divórciate, no sé qué, o sea. Manual de supervivencia de los matrimonios. Dominical de... Sí, exacto, no. de Caviar. O sea, no hay porque... Y creo que se puede decir en el derecho y en la psicología, o sea, cada caso es diferente. Claro. O sea, cada uno lo Casi puede clasificar siempre, pero no puede decir, bueno, todos ellos van para el mismo lado. No, o sea, cada caso es muy diferente y uno tiene que ver. Es así. No jugándolo solo uno mismo, tiene que jugarlo a las demás personas, la familia, preferiblemente cristianos. Y que claro, entre cristianos vas a encontrar mucha gente con varias opiniones, es decir, tiene que o no tiene que. Ahora bien, disculpa que te interrumpa, ¿cuáles son como los motivos por los cuales desde el derecho, conociendo pues que también se basan o sea, para sus normas sociales, la Biblia, cuáles son los tipos de causales de divorcio? Bueno, ahorita no me los acuerdo de memoria porque hace un tiempo que ya no se usan. Exacto. Ok. Porque actualmente te puedes divorciar por algo que se llama desafecto. Por lo menos en Venezuela, desde el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia dijo, bueno, no recuerdo cuál es el artículo que estás interpretando. No sé si era la Constitución o el Código Civil,
Creo que era la constitución de que, bueno, que las familias se casan para lograr varios fines, varios objetivos, entre los cuales está el cuidado, la felicidad, que no sé qué. Entonces ellos decían, bueno, pero si ya tú no quieres estar con alguien, entonces ya no lo quieres, y si ya no lo quieres, entonces no te sientes feliz, y no te sientes feliz, no quieres, nadie te puede estar obligando a estar casado. Entonces actualmente yo puedo venir a presentar una demanda de divorcio y diciendo nada más, bueno, alego el desapego. Que básicamente esta persona ya no quiere vivir con esto. Y listo, eso ya es Pues totalmente eso es válido. fácil. Se Eh, cumple un proceso que todavía puede durar de 1 mes a 2, 3 meses, pero es más barato, No es mucho más contencioso. sencillo, no hay pelea. Es más, engloba todo tan sencillo, pero que realmente es más. O sea, claro, yo creo que eso pasó aquí en Venezuela porque muchos venezolanos se estaban yendo. Yo creo que pasa mucho eso porque, bueno, para nada es un secreto acerca del éxodo venezolano. Entonces hay muchas familias separadas o que se divorciaban afuera también. Entonces dejaban a los niños aquí con una situación. Y dentro de todo el Estado para medio acomodar esa situación, o porque le estaban llegando muchos casos, muchas cuestiones irregulares, normalizó o facilitó mucho el divorcio. No digo que esté ni bien ni mal, sino, o sea, a mí me parece que esa es la causa. Okay. Sin embargo, antes la Constitución decía que, bueno, que la Constitución, no, el Código Civil decía que los fines del matrimonio eran procrear hijos, cuidarlos, enseñarlos, mantenerlos, la protección de los dos individuos, también de el esposo y la esposa, y no me acuerdo de cuál es más. Y en base a eso decía, bueno, cuáles eran las causales de divorcio. Por lo menos el abandono voluntario del hogar, la persona se fue de la casa y, bueno, ¿cómo vamos nosotros a cumplir estos fines si tú no vives conmigo? Exacto. Me parece que no vive con la persona porque tienen un proyecto en común, tienen objetivos en común. Entonces, tú estás apartada de mi casa y ¿cómo hacemos? Por lo menos que la persona fuera alcohólica o adicta a drogas a un nivel fuerte, también decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros estas cosas si tú estás metido, estás imposibilitado de la forma en la que estás mentalmente, voluntariamente, en el ámbito de la voluntad? Si la persona caía en Sí, volitivamente. presidio, volitivamente la palabra que estaba buscando. En presidio, una cosa que ya no existe, que te metían preso y perdías tu condición de persona. Entonces, como no eras persona, no podías estar casado. Exacto. No me acuerdo muchas otras más, pero maltrato de los hijos también estaba eso. Creo que también maltrato entre la pareja. Se vicia, si no me recuerdo, era una de las palabras que se usaba para yo estar insultando constantemente, o no hacerlo ni siquiera con las palabras, pero a veces también con mis actos, con mis acciones. El maltrato puede ser un buen tema para el siguiente episodio. Sí, puede ser. Voy a ver. Ahora, fíjate, Y continúa. ahora lo último, incluso en una reforma añadieron también el asunto de que si la persona empezaba a sufrir de un trastorno mental con el capacitara hasta cierto punto, entonces que también podías divorciarte en ese caso. Y me llama mucho la atención que en un libro alguien que trata sobre el tema decía, mira, no tiene como sentido eso, porque si el matrimonio, la cosa es que se nos ha olvidado un poquito que el matrimonio no es para la mujer se vista de blanco, para que hagamos una Sí, a la gente se le fiesta. olvida mucho cuando dicen en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas. No es mentira muchas veces. O sea, lo hacen es para las buenas y para la salud y para la abundancia. Pero cuando llegan a estas situaciones complejas, entonces es de la gente dice, no, yo no estoy preparado para esto y me separo, pues me divorcio. Claro, exacto. O sea, cuando tú estás casando, tú estás diciendo, bueno, esta va a ser mi pareja. Y a tu- O sea, nosotros vamos a ver cómo vamos a salir adelante. Nosotros vamos a ver cómo vamos a enfrentar el mundo. Básicamente se supone que eso debe ser el matrimonio, la persona con la que tú estás decidiendo hacer eso. Entonces dices, yo llego a caer en una enfermedad mental y la otra persona me puede dejar. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Dónde está la protección de la que estamos hablando? Sí, ahí Exactamente. sí es diferente. Aquí. Claro. Entonces es muy interesante como esa persona escribió, no sé si en los 90, en los 2000, cosas que ahorita nosotros no tenemos en la cabeza porque es como, ya, yo me caso porque... Y ahorita la gente ni se casa también. Ahorita no te estás casando. Ese es otro tema, ¿no? Exacto, ahorita el matrimonio es mal visto. O sea, el que se casa, o sea, tú estás loco o estás loca porque te vas a casar. Hay como esa versión al Pero matrimonio. creo que eso lo habla más de la experiencia, o sea, ¿cómo decirlo? Que
yo No, haya pero ya tenido... va, perdóname, ahí sí no me toques la escalera, ¿Por qué? porque las personas, o la mayoría de personas, los jóvenes que ahorita dicen, no me quiero casar, eso era anticuado, ¿qué experiencia pueden tener de familia? Quizás de repente vengan de un hogar disfuncional, de un hogar roto, fracturado, pero ellos como personas, ¿qué experiencia pueden tener? Pucha, Entonces, ya va, déjame terminar la idea, pucha, porque se dale. me va a olvidar, no porque te quiera, sino porque se me va a olvidar. Hombre, No, para mí no es un argumento válido. Que a mí una persona que nunca se ha casado, que no haya tenido nunca una relación medianamente estable, me diga a mí, no, yo no me quiero casar porque eso es de locos, eso es no y tal. O sea, yo lo veo como que más bien una irresponsabilidad y una falta de compromiso. O sea, falta o sea, es no querer comprometerse, no querer asumir las riendas de una familia, los pantalones, ponerse los pantalones como debe ser y seguir viendo la vida como venga, pues, o sea, si como vaya viniendo, vamos viendo. Si vemos que nos va bien, seguimos y en el momento que nos vaya mal, nos dejamos y ya. Y honestamente, los cristianos no podemos vivir bajo ese modelo. no. O sea, es lo que pienso, pues, en relación a eso. Ahora No, sí, yo, claro. yo lo que hablo por lo menos es, por lo general, o por lo menos la media de las personas con las que yo he escuchado, no tanto que trato, pero que yo he escuchado comentarios al respecto de, no, el casamiento es el matricidio. Es más que todo de personas que han venido de una ruptura y bueno, que no les fue bien. Ahora, juzgar a partir netamente de eso es como que decir que todos los hombres no sirven o que ninguna mujer tampoco sirve. Yo no puedo basarme bajo esa premisa, Claro. porque puede que tenga 3 intentos y de los 3 intentos, 2 estén malos, pero que uno sea bueno, no estoy hablando específicamente de que tengamos varias parejas, pero en Jamás. ese caso, Voy a tomar tu palabra. Sean exclusivos. sean exclusivos, por Sean favor. exclusivos. Eso es necesario, es necesario. Pero, o sea, en ese tipo de situaciones, o sea, que no todo precisamente tiene que ser malo, en algún intento tiene que salir bien, o sea, no seamos malos. No solamente en el ámbito Pero de eso no, pareja. eso no es por arte de magia. No, Eso claro. lleva trabajo y de los dos. De los dos. Entonces yo creo que por lo menos en este punto, en lo que venimos hablando, recapitulando un poco de lo que dijo el Señor Jesucristo en relación al divorcio, en su conversación allí con los fariseos, mi posición es, y ojo, ciertas condiciones aplican, hay que leer las letras pequeñas, que siempre debe haber paso a la reconciliación, al perdón y a todas estas cosas antes de considerar el divorcio. ¿Por qué digo que ciertas condiciones aplican? Porque, bueno, evidentemente hay circunstancias en las cuales, por ejemplo, no hablemos de infidelidad, hablemos de maltrato, ¿no? Por ejemplo, si un hombre maltrata a su mujer al punto de que pone en riesgo su integridad física, Y mental. no voy a decir la palabra, pero ojo con eso, ¿ok? Ojo con eso y como dijimos en el episodio anterior, vaya y al ente competente y tome las acciones que la ley establece en relación a esto. O sea, siendo responsables con lo que voy a decir, ¿no? No quiero que alguien vaya a decir, no, es que voy a hacer esto porque los muchachos de la escalera dijeron que se podía, o no voy a hacer esto porque los muchachos de la escalera dijeron que no se podía, no. Pero si hay situaciones en las cuales es necesaria la intervención de los organismos de seguridad ciudadana o de quienes legislan en relación a estos temas. Lo que es cierto es que si está rompiendo la ley esa persona, o sea, Claro. interviene el Claro, Estado. porque o ya sea, ahí hay un delito. no Exacto. podemos meternos en la cabeza que alguien está rompiendo la ley, entonces, ay, no, pero es que estamos en la iglesia, no sé qué. Ah, bueno, se lo puedes perdonar tú, pero el Estado tiene que actuar. No, y que tampoco te puedes exponer, ahí también, ahí tomo otro pasaje y a riesgo de descontextualizar, yo digo que nosotros también debemos velar por la integridad física de nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Y pues bueno, que también en el caso de las parejas que tienen hijos, tus hijos te necesitan sano, tus hijos te necesitan sana. Viva. Y Exacto. también unos hijos que crezcan en un ambiente en donde hay maltrato del padre a la madre, incluso de la madre al padre, porque también puede ver, o sea, qué están aprendiendo, qué están viendo, y si se permite que les estás diciendo en ese caso. Sí, exactamente. Entonces el tema ahí es un poquito complicado, ¿no? Y ahí es difícil fijar una postura y decir, bueno, en estos casos se puede o no se puede. Creo que ahí, como tú mencionabas hace un instante, cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Y yo voy a poner un ejemplo de uno que me lo comentó uno de mis profesores del seminario hace algún tiempo, ¿no?
Él cuenta que casó a una pareja en su iglesia, unos jóvenes cristianos, por lo menos él era cristiano, ella era una cristiana de dudosa procedencia. Se casaron y todo este asunto, ¿no? Resulta que ella, al tiempo se descubre que está involucrada en algunos temas de narcotráfico con una Parece. red de tráfico de drogas y todo este asunto. Creo que eso lo van a censurar, no sé. Sí, y que, bueno, que a este joven no le quedó de otra. O sea, no fue que, no, sí, tengo opciones, no le quedó de otra que divorciarse. Entonces, claro, es un caso bien específico y, ojo, lo estoy diciendo a modo de ejemplo, es algo descriptivo, no prescriptivo, porque eso no es algo que le ocurre a todo el mundo. No, demasiado específico. Exacto. Hay un profesor que nos hablaba del matrimonio como un contrato y hablaba del verbo en la persona. Y decía, era muy extraño casarte equivocado de quién era la persona. O sea, una sola vez se han visto que habían gemelos y la chama se casó con el que no era, ¿no? Muy extraño. Sí, exacto. Y que, que no cabía eso y que, yo pensaba que tú eras una persona diferente, yo pensaba que tú eras caballeroso, que era... Bueno. Pero esto sí, no sabía quién eras tú, eso... Exactamente. Ya la definición del libro, creo. Exacto, ya era a lo macro. O sea, lo no llevamos sabía quién eras. a un tribunal, el tribunal te empieza a rascar la cabeza y que, bro, tal vez hay un error. Claro, entonces, claro, no le quedó de otra porque se comprometía a él como persona al estar casado con esta mujer que tenía todos estos antecedentes criminales, ¿no? Ya no, o sea, no te queda de otra. Y no tenía idea, o sea... Exacto, y no sabía. ¿En qué cabeza cabe eso? Wow, no, yo no me imagino lo que sentiría esa persona, o sea, porque de alguna u otra manera, si se enamoró de esa persona es porque había algo que los conectaba y de repente ver que estaban involucrados en medio de todo eso es fuerte, güey. No, y hay que ser, tengo que decirlo, hay que ser demasiado tapado o la mujer ciego. tuvo que haber sido una superactriz de Hollywood que en ningún momento dio señales de nada. Exacto. Pero bueno, escribió un libro, hermano. Sí, exacto. Una película, novela, serie. Exacto. La serie una para novela, Netflix. Sí, una novela de esas mexicanas bien Bien intensa. Eso es lo bueno de las clases, que uno se va al extremo ahí. ¿Qué haces en el lado extremo? Exactamente. Entonces, cónchale, esa es una situación específica. Pero claro, no hay que tomar nunca los extremos para normar sobre en general, que es lo que hace la gente. ¿Y qué hago en este caso extremo? Y que, pero eso no le pasa al 99% de las personas. Exactamente. Cuando te pasen me preguntas, pero... no sé, de 100 personas me pueden estar pasando cuando mucho uno. No, yo creo que de 10 millones, uno. O sea, un caso como ese, ¿no? Ahora, quiero hablar un poco del impacto emocional del divorcio. ¿Por qué quiero hablar del impacto emocional del divorcio en los cristianos? Porque por ahí siempre ha habido el mito, ¿no? De que el cristiano no se puede deprimir, el cristiano no puede tener ansiedad, el cristiano no puede sentirse mal, porque somos todos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El tema está para ir para otro capítulo. Sí, exacto. Sé que no voy a dar mi opinión tal cual. Entonces, cuando hay un divorcio, cuando una persona sufre una infidelidad, pasa por todos estos procesos. El duelo consta de varias partes. De 5 partes. Exacto, tú puedes mencionarlo mejor que yo. Entonces, claro, la persona pasa por todo esto, no porque seamos cristianos no vamos a atravesar esas etapas del duelo, ¿no? Sí, yo creo que no es que Cristo nos haga de piedra, insensibles a todo lo que pasa, sino que vamos a pasar por dificultades y es el momento donde dependemos de Cristo. Claro, Él va a estar con nosotros. Claro, si vamos a hablar de que voy a estar con ustedes, hay santos pasajes de consuelo, es porque estamos presuponiendo un dolor, estamos presuponiendo una caída, una dificultad, entonces, de que la hay, la debe haber, ¿no? Claro, y exacto, la persona sufre toda esta situación, es bien difícil. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia con una persona que está atravesando esta situación? Yo creo que debe ser la iglesia ahí debe convertirse en un lugar seguro, ¿no? En un refugio para esta persona que está atravesando esa situación o para esta familia que está atravesando esta situación, porque es que el impacto no lo recibe nada más la persona que sufre. Clase las habla como el cónyuge inocente y el cónyuge culpable. Exacto. Entonces, culpable, bueno, si fuiste tú el que se quiso divorciar sin haber causa, o el que cometió el daño, y el inocente, bueno, el que supuestamente no hizo nada. Exacto. Supongo que en los dos casos hay que tratar. Claro. No... Por supuesto. Yo creo que la actitud de la iglesia, en primer lugar, debe ser llamar a la pareja a consejería. Es lo primero que debe hacer, y de eso se encarga el equipo pastoral, netamente. Ahí no se puede meter más nadie. Eso es algo... Cuando empieza a meterse un poco de gente, todo el mundo tiene opiniones. No, eso es algo del equipo pastoral. El pastor, su esposa y los diáconos, si él o un equipo incluso lo convoca, o si son varios pastores, exacto, ellos se encargan de abordar este tema y dirigidos por el Espíritu Santo darán la
la mejor salida a esta situación. Pero sí, la iglesia debe ser un refugio, ¿no? Para esta persona que está padeciendo, que está atravesando Ay, te estás pasando por esa dificultad de ir a la iglesia, señales a lo que no sé cosa. Exacto, es difícil porque Si también la la persona está persona... cometiendo un pecado, bueno, tampoco puedes esperar que lleguen todo el mundo a ponerle No, la y que espalda, la ¿no? persona también carga con el estigma, ¿no? Con el estigma de que, mira, se divorció o se está divorciando, que es bastante, o sea, en algunos casos es bastante feo, ¿no? Porque Es fuerte. está en las iglesias, vuelvo y repito, Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero lamentablemente pasamos por eso, pues el ser humano está sujeto a pecado y así como cometes cualquier pecado, bueno, también pasas por estas situaciones y te divorcias, ¿no? Pero a veces pesa, ¿no? El estigma de que, mira, el divorciado. Entonces creo que la iglesia debe como que tratar de ser un poquito, no aceptar, ay, no, sí, nosotros somos la iglesia que acepta a todos los divorciados. No tiene que ser la iglesia la Pero- tolerancia, sino la de la restauración. Exactamente, exactamente. La iglesia dispuesta a restaurar en, O sea, lo que yo voy a decir, en este tú sentido. vas a edificar. Me puedes decir, Claro. bueno, claro, te estoy edificando diciéndole sus 5 cosas porque no sé qué. No. Bueno, ya no sé. Sí, O sea, hay que tener mucha sabiduría porque no Sí. es, Correcto. no es poner paño de agua tibia, pero tampoco es destruir. Es Exactamente. hablar lo que se tenga que hablar y sobre todo que este es el fin. Y también, bueno, pensar que si la iglesia es una buena iglesia, como tú dices, hay alguien que está tratando con eso. Sí, y tiene que haber- Si nadie está tratando con eso, bueno, ¿será que se les pasó? Que no y sabe. tiene que haber algo que se conoce como confrontación nautética, que viene de nautesía, no sé cómo se traduce la palabra al español, pero es esa confrontación que es en amor, ¿sabes? Es esa confrontación que te pone todas las cosas en perspectiva, lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, pero en amor, desde el amor, ¿sabes? No desde La crítica. el látigo y desde el señalamiento, ¿no? Y eso es lo que debe hacer la iglesia en relación a este caso. Y no nada más como tú dijiste, con el cónyuge inocente, ¿no? Sino también con los hijos, porque las personas muchas veces no, vamos a divorciarnos porque este El sistema matrimonio es... se desequilibra por completo. Exacto, este matrimonio está irremediablemente roto y tal, no sé qué, pero ya va. O sea, ahí posiblemente haya niños por medio que sufren a raíz de este tema y que esta situación la reflejan en los estudios, en sus relaciones interpersonales, en estados de ansiedad y de depresión, que los marcan para toda la vida y que quizás esto influye también en sus matrimonios y en sus relaciones cuando ellos crezcan. Que ellos se aparten del Señor también. Exacto, porque o también, van a la exacto, que se iglesia. aparten del Señor y se aparten de la iglesia porque, o sea, no, mira, mis papás eran cristianos y mira lo que pasó. O de repente, Lo mis importante papás es el pasaron, testimonio. exacto, mis papás pasaron por esto y la iglesia no lo supo manejar de la mejor manera, entonces no, para yo estar en Bueno, la iglesia ellos sí. nunca dicen no lo supo manejar de la mejor manera. Claro. Ellos van a decir, mire, yo fui para allá y todos eran serpientes que miraban Claro, aquí. sí, traté de usar un eufemismo para no herir susceptibilidades, pero sucede. Entonces, cónchale, creo que hay mucha sabiduría y mucha oración en relación a esto. Creo también que, pues bueno, las personas que atraviesan, ¿no? este proceso doloroso, si la iglesia tiene que estar preparada para atender estos casos, también la persona debe tener la disposición de dejarse ayudar. Claro. Porque hay personas que se cierran también. En este proceso se cierran las puertas. Sí, porque una cosa es, ok, sabemos que cuando hay un tema de divorcio en puerta es porque algo anda mal, pero, ok, anda mal, y reconozco que algo anda mal, pero realmente quiero que me ayuden, como hoy alguien me comentó, no vale la pena lanzarle un salvavidas a alguien que no quiere ser salvado. Y es difícil, porque entonces, ¿de qué me sirve a mí que haya conocimiento del problema si no quiere mover un dedo para salir del problema también? Y eso es algo que afecta indudablemente en lo que es en esa reconciliación o esa restauración. Claro, la Sí, iglesia exacto. tomará sus medidas en ese caso, porque pueden tomar, me imagino yo, por lo menos una persona, yo que sé, que está en el púlpito, tal vez digan, bueno, esta persona no quiere salir de esta situación, o no quiere ni siquiera hablarlo, no quiere ni siquiera tratarlo, o no reconoce nada de lo que está haciendo, bueno, seguramente lo va a juzgar Exacto. de eso, porque, bueno, el testimonio está de una u otra forma Afectado, claro. afectado. O sea, Claro. yo opino lo mismo que tú, o sea, este no es un tema prescriptivo, este no es un tema en donde hay la guía, pero cosas que tenemos que ir pensando porque, cónchale, y pienso yo que en muchas iglesias no se tiene conocido por muchos de los miembros, bueno, qué es lo que se opina,
o qué es lo que se aconseja, es como un secretismo allí, bueno, cada quien, Es un tema tabú. Tabú. En la iglesia es un tema tabú, lamentablemente. claro, yo creo que a veces por lo menos hay pastores que tal vez tengan sus razones de por qué, y, y tal vez ellos prefieran, como se dice, tratar cada caso muy diferente, Sí, es lo más dependiendo sensato. seguramente tal vez tenga algo que ver, pero hay gente que a veces anda perdida, bueno, anda pensando y diciendo tantas cosas y aconsejando tantas cosas, y bueno, Sí, es lo más sensato. A no, veces yo creo que en este caso sí, concuerdo contigo. Lo más sensato es callar y esperar. Si sucede, lo abordamos de acuerdo a la situación en la cual se puede presente. ser que esto sea acá. Porque sí, es un tema difícil y siempre la gente se inclina hacia lo malo. O sea, a Exacto, ti sí. te dan una brechita así y te agarras el brazo completo. O sea, no, porque es que por allá yo escuché que sí se puede divorciar. ¡Pum! Voy y me divorcio. Antes de buscar todo lo demás, la restauración, el perdón, la reconciliación y todo este tema, Hay ¿no? gente que hace exégesis fuerte, que, ay, si aquí dice todas esas cosas malas del divorcio, pero es que no está hablando de mi casa. Sí, En mi exactamente. casa, sí. Exacto. Sé Son cosas que como, son complicadas. Yo no me atrevo a decir, sé que hay muchas posturas en relación al divorcio. Por ejemplo, en el caso de las iglesias que son fundamentalistas, de cualquier denominación, ¿no? Por ejemplo, hay unas que prohíben el divorcio y hay unas que dicen que en el caso del hombre queda descalificado para ciertos ministerios si se divorcia y se vuelve a casar. Tampoco voy a decir, no voy a hablar acerca de si una persona que se divorcia en la iglesia puede volverse a casar. No voy a hablar de eso, eso también es un tema delicado y creo que requiere mucho estudio y que también, como bien dijimos, no todos los casos son iguales, pero sí, hay iglesias que dicen que no, o sea, si usted se divorció y se volvió a casar, usted no puede ser ni pastor ni puede ser diácono. Y tienen sus argumentos, hay algunos pasajes que toman que yo considero que están un poquito sacados de contexto. Por ejemplo, cuando Pablo da las directrices a Tito y a Timoteo en relación al oficio de pastor y al oficio de diácono, que dice que deben ser marido de una sola mujer, ellos establecen que es que tenga que ser, que estrictamente haya tenido una sola mujer en toda su vida, ¿no? Claro, no dicen que si se divorcia y no se vuelve a casar no puede asumir. Creo que el veto está en que se vuelva a casar. Y hay ejemplos de pastores que se han divorciado y no se han vuelto a casar. Por ejemplo, el caso del pastor que ya, bueno, ya está en la presencia del Señor, Charles Stanley. no me sabía. Sí, Charles Stanley se divorció y él se quedó solo y continuó su ministerio, ¿no? Creo que también ahí es un tema de llamado. Y bueno, si su iglesia es de esas iglesias que no le permite casarse para continuar el ministerio, pues bien valiente que fue y dijo, bueno, por amor a mi Señor y por amor a mi iglesia, yo no me vuelvo a casar y voy a darle continuidad al ministerio, al llamado que el Señor me ha hecho, ¿no? Y yo se lo aplaudo de pie, de verdad, porque es una decisión que él tomó valientemente y es un ejemplo que no creo que todos estén dispuestos a seguir, porque eso Exacto. requiere mucha fortaleza, ¿no? Y mucha madurez espiritual. Pero sí, o sea, son cosas que tú dices, cónchale, aquí no hay blancos y negros, ¿no? Puede haber ciertos matices en relación a esto. Ahora, yo creo que, aunque el Señor no está de acuerdo con el tema del divorcio, Hay ¿no? ciertas condiciones que aplican. Sí, ya lo mencionamos, hay ciertas condiciones que aplican, pero también estoy consciente, según lo que estudio en la Biblia, que el Señor también está dispuesto a perdonar y también está dispuesto a restaurar. Si la persona es el cónyuge inocente, ahora se me quedó grabado el tema del cónyuge inocente. Si es el cónyuge inocente, el Señor evidentemente está dispuesto a restaurar el corazón de esa persona, a sanar sus heridas, siempre y cuando la persona se acerque al Señor y busque del Señor. Porque también pasa que a veces cuando son matrimonios cristianos y pasan por esa situación difícil, el cónyuge inocente se aleja hasta de la iglesia, se siente traicionado no solo por la persona, sino por la iglesia, incluso por el Señor, y se resienten con el Señor porque, bueno, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo y yo te sirvo y todo el rollo, ¿por qué permites que yo pase por esta situación? Y bueno, creo que ahí hace falta un poquito también de madurez y de leer la palabra y saber que en el mundo tendremos aflicciones y que estamos propensos todos a enfrentar ese Es tipo de un situaciones. tema complejo ese, ¿verdad? Hay que ver si hay un cónyuge inocente, si hay dos culpables. Y Exacto. me quedó eso que dijiste al principio, de un tema de fe. Uno dice, cónchale, lo que estaban hablando acerca de las dificultades en el matrimonio, de que, o sea, uno puede quedar tan herido que no es un tema apologético, no es un tema,
pero en el ámbito emocional puede ser tan fuerte que uno diga, cónchale, y el Señor, ese es un tema interesante, siempre me ha gustado ese tema porque y creo que la Biblia nunca ha ocultado eso, Sí, de los salmistas o tantos escritores diciendo, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? claro, ¿no? Y yo veo por lo menos en la Biblia uno de los ejemplos más brutales en relación a este tema es el caso de Osea, el profeta Osea. O sea, es un caso súper difícil donde la esposa, claro, hay quienes tienen sus posturas que dicen que él no se casó con ninguna prostituta y tal, pero Dice bueno, que era la mujer que era de, como se dice, de un área propensa a eso, exacto. Entonces, supuestamente. bueno, pero el tema es que la mujer se va y se O sea, el tema es que prostituye. Dios le dijo, mira, te vas sin pie. Exacto, va y se prostituye y ve y rescátala, ve y reconcíliate, o sea, búscala de nuevo. O sea, es difícil. Él no se reconcilia con una mujer en igualdad de condiciones con él, se reconcilia con una mujer que por dejarla a él, por ser infiel a él, quedó en lo último, quedó esclava, imagínate. Exactamente. Entonces Y, o él sea, va y la trae de nuevo. Otra, o sea, es un tema complicado. No vemos que el Señor le diga ahí, mira, divórciate de esa mujer porque es una Chiquilla. sinvergüenza, exacto, no nada de eso. Al contrario, ve y búscala de nuevo. claro, ayer el Señor está hablando acerca de, ¿cómo se dice? Y claro, De su trato, por él supuesto, con Israel, alguien puede decir con la iglesia. los utilizó como ilustración. Sin embargo, para mí, más viéndolo así, o sea, el que el Señor se vuelva a buscarnos y nos restaure y nosotros vamos a estar tocados con él es un milagro. Claro, Porque cuando uno lee tanto profeta en el Antiguo Testamento, los mayores, menores, eso es una cosa que dale, y dale, y dale, y no quieren venir y siguen yéndose, y yo sigo dando y siguen y siguen y siguen. Y ustedes no quieren, ustedes se van y ustedes caen más bajo. Entonces cuando dice, o sea, en los profetas se ve mucho eso, de que por fin cuando vengan a mí, por fin eh, eh, cuando se reconcilien conmigo, va a ser por mi poder, va a ser por lo que yo hago, por el Espíritu Santo, por el sacrificio del Señor. O sea, básicamente es una muestra de un milagro de amor. Entonces, un matrimonio que esté en lo último, y si, bueno, el Señor lo permite, si se reconcilia, bueno, también es un milagro de él, imagínense. claro. Cada caso es diferente y, bueno, no sé, por eso es muy importante la oración, ¿no? Sí. Capaz no es la voluntad del Señor. Sí, en ese eh, sentido creo que es importante buscar apoyo en la comunidad cristiana, buscar apoyo de tu iglesia, de tus líderes espirituales, orar mucho, muchísimo, ore mucho. Si usted está pasando por esa situación o sea, si su pareja le falló, ore incluso por su pareja también, Señor, por manda ahora por los difícil que sea, enemigos, sí, imagínense. exacto, ore incluso por su pareja y evidentemente considere la consejería bíblica, además de las terapias psicológicas. Creo que también es importante esto y en la iglesia muchas veces esto se ve como un tabú de que un cristiano vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra y yo considero que el cerebro es un órgano como cualquier otro del cuerpo que se puede enfermar y que necesitan atención de un especialista médico y pues los que saben de cómo que funciona sabe, todo esto, sabe. exacto, son los psicólogos y los psiquiatras. Entonces creo que hay que buscar las herramientas, ¿no? Para superar esta situación y no quedarse estancado Sí. y avanzar. Una vez, pequeña story time, a mí me encanta la story time. Con respecto a lo que tú dices, que el tema de la psicología en la iglesia todavía sigue siendo para ciertas iglesias un tabú. Por ejemplo, recuerdo el caso que me comentaron unas colegas, que en la iglesia, vaya usted a saber qué denominación sería, y si la supiera tampoco la diga, que una pareja una chica no sabía qué hacer con su situación y con temor fue a buscar ayuda de un psicólogo. Pero resulta y acontece que el hombre le estaba siendo infiel a la muchacha porque ella no estaba haciendo las cosas bien. Primero que todo, o sea, algo bastante... Yo pensé que ibas a decir, le estaba haciendo infiel con el psicólogo. No, Te monté los cachos por tu culpa. te monté los cachos por tu culpa porque tú no estabas haciendo las cosas bien. Ahora esto es el punto. No estaba haciendo las arepas como a mí me gusta. Yo creo, parece. Entonces el tema no era ese, sino que entonces la iglesia la estaba señalando porque ella estaba buscando la ayuda en el hombre, del psicólogo, en vez de ir a ellos a hablar de eso porque estaban exponiendo su situación y que de paso era responsabilidad de ellos. O sea, ¿cómo queda la iglesia en ese sentido con esos creyentes? Como el Señor usa a los profesionales también Claro. a su diestra como... No entendí, la iglesia quería que se lo dijera a todo el mundo en la situación por lo que estaba pasando. No. Sí. No, que la señalan básicamente porque en lugar de ir a la iglesia o Ajá. a sus pastores a buscar consejería, fue al psicólogo, ¿no? Exacto. O sea, yo digo que tienes que ir a la iglesia o por lo menos a los dos. En primera instancia debes ir a la iglesia, ¿no?
Mira, pastor, mira, por esto Pero, también pero quiero que esté buscando ayuda con el psicólogo tampoco es algo de guas. No, de no, para nada, al desagradable. contrario, yo lo recomiendo. Igual no hablemos mucho de eso, porque no quiero hacer un capítulo de eso. Sí, vamos a Claro, hablar de pero eso en otro entonces ese es el capítulo. punto de que cómo quedan entonces esa vida, esa muchacha que llegó como que, o sea, que ella se sentía incluso con una culpabilidad porque le estaba faltando a Dios, aunque estaba yendo al psicólogo. Lo que sí es que me No. gusta mucho, hay ciertas iglesias, yo conocí uno que están muy preparados en el área de consejería. No es nada más el pastor o los pastores, sino que tienen a varias personas en varias áreas de consejería, específicamente la matrimonial. A mí me gusta mucho la consejería bíblica. Entonces, la consejería no es yo te doy una clase, yo te doy una charla, sino mira, o sea, No, eso es ven, seguimiento. siéntate, vamos Es a seguimiento. hablar, hoy cuéntame cómo te ha ido, cómo no sé qué, y sigues. Tal vez lo estoy minimizando un poquito. Sí, eso es un seguimiento muy Pero muy ajá, cerca. tienes grupo de gente pendientes de cada caso, especialistas en cada área, o sea, que conocen mucho de eso y entonces las iglesias también tendrían que, no como se dice entre comillas, apoyándose totalmente la psicología, pero hay un conocimiento allí, claro, primero se inventaba la palabra Exacto. y Bueno, tú le preguntas a James Adams y él está en contra de la de todo consejería. método, no, de la psicología. MacArthur dijo algo por ahí también, ¿no? Ahora, Pero yo sí tengo mis herramientas. No, claro, yo no, pero no claro, o demerito sea, eso, de verdad. si lamentablemente la iglesia, por lo menos el pastor, no se da abasto porque, no sé, no está bien estructurado para atender los casos de la gente y, cónchale, Sí, hay cosas que de repente la iglesia no va a o poder sea, abordar y es necesario que lo aborde el especialista y siento eso que no está mal. que la iglesia tiene que tener, como se dice, su gente preparada Su equipo. en esa área, un equipo para tratar varias cosas, porque si me va a tratar un especialista, preferiblemente también que sea cristiano, ¿no? Claro, Sería genial, porque no me da una sola perspectiva, me da las dos. exactamente. Entonces, bueno, quiero hablar mucho de eso, pero Ajá, ese era el tema. Ese Sí. era mi pequeño story time. Y sé que es difícil lidiar con tantas cosas, como cristianos tenemos tantos retos y para nadie es fácil aceptar esta situación porque ¿quién en su sano juicio realmente se casa para tener que un día divorciarse? No, exacto. Nadie lo quiere. O sea, nadie quiere caer en eso, quiere hacer lo mejor de A menos que sí. seas actor de Hollywood. Entonces, realmente nadie se junta con nadie solo para ahí un ratico y ya. No, bueno, no no sé. sé, yo creo que esa es la mentalidad un poquito a veces ahorita. Por eso la gente, creo yo, no se Y casa. esa mentalidad ha permeado la iglesia, lamentablemente. Pero si hay La algo, cultura del noviazgo actual, el matrimonio actual, eso también es Sí. otro tema. si hay algo que recomendar, bueno, pues creo que lo hemos mencionado a lo largo del proceso, Sean pero exclusivos. sean exclusivos, creo que este es el primero, no, pero realmente agote los recursos, sé que no es fácil disculpar o perdonar A cosas menos que por su si- vida esté en peligro. a Ahí menos- sí, ahí sí hay algo, hay un... Y más, si la de un menor está en peligro también, sí, ahí o sí. sea, no. Vaya al ente competente. Exacto. Eso no hay de discusión, es un... Sí, ese es sine qua Es non. un no rotundo a cualquier situación, siempre y cuando no te ponga en situación de riesgo ni a ti ni a tu familia, pues busca la forma o que busquen primeramente los dos, porque no es solamente una parte, porque nada me sirve que uno quiera arreglar y la otra no la quiere, Sí. no quiera avanzar. Entonces eso, buscar que ambos surjan, salgan adelante, buscar la consejería necesaria, si es de requerir psicólogo, terapia de pareja, pues adelante, eso no es nada negativo, es más bien de edificación para su vida, porque si tú estás bien, si tu pareja está bien, tus hijos, tu familia, todo tu círculo va a estar completo, y eso es lo que queremos, que el sistema prevalezca, para que puedan brindar una sociedad sana. Claro. Ahora voy a Sí, decir o sea, algo, ahora sí voy a lanzar un comentario bien fuerte, okay, bien incendiario. Atención, iglesias carismáticas. Y lo voy a decir así con toda responsabilidad. Y ojo, no estoy señalando personas de las iglesias carismáticas, estoy señalando el sistema, ¿ok? ¿Por qué lo digo así? Porque una vez escuché de una persona que asistió a una iglesia carismática, de la cual no voy a decir el nombre, que ese hombre estaba dejando a su esposa porque el Señor le había mostrado que dentro de esa congregación estaba su ayuda idónea.
sea, una cosa que es... Agarrar los pelos. Pero yo no creo que Exacto. tenga que ser fundamental que es una iglesia carismática No, para pero, caer en pero el- están mucho más propensas a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y lo digo ¿por qué lo digo? Porque este tipo de declaraciones no las vas a escuchar en una iglesia conservadora. No las vas a escuchar en una iglesia El Señor conservadora. me reveló otra vez. Exacto. El Entonces, Señor. ojo con eso. Ojo con eso. Si usted está casado, si usted está casada, esa fue la persona que usted escogió y la persona que el Señor le dio, y usted tiene que asumir ese compromiso. No es que porque mañana, no, es que ya la mujer aumentó unos 5 kilos o 10 kilos porque, bueno, se embarazó y ya no me gusta, entonces ya yo la voy a desechar y voy a tomar Ah, como como excusa, retenando líquido. sí, voy a tomar como excusa que el Señor me reveló que es que ya no era ella, que no, eso, o sea, hay Es que curioso, saber, ¿no? sí, Mahoma era así, Sospechosos. en el Corán está escrito que Mahoma, cóchale, cada vez que tú quieres casarte con una mujer, Alá te da una revelación de que te tienes que casar con ella, qué curioso. Hay una fila de eso, no, en serio. sí, pero exacto, o es sea, me loco. parece el colmo del cinismo, de verdad, y me perdonan, pero es así. El padre Entonces, de esa ideología es Mahoma. sí, tiene que ser. Entonces, oye, no, esas cosas son inconcebibles dentro de la iglesia. O sea, no, eso no puede suceder. Entonces, ahora, ya para calmar los ánimos y ya para ir cerrando este espacio, varias cosas, ¿no? Primero, si estás pasando por una traición de este tipo, como ya dijimos, agota los recursos, pero ten en cuenta que el Señor está dispuesto a restaurarte, a sanar tu corazón. Dice la palabra, creo que es el Salmo 34, y me perdona si no es, lo buscas después, por favor, lo googleas, que dice que el Señor, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que Él está dispuesto a sanarte y ayudarte en todo este proceso, ¿no? Si fuiste tú quien cometió la infidelidad y tú No, te la buscaste, arrepiéntete. arrepiéntete, o sea, ve, confiesa tu pecado y arrepiéntete y también agota los recursos, lucha por tu matrimonio, Sí, o no sea, lo vuelvas a hacer. yo creo que si estamos hablando tanto y de retrasar un inminente divorcio, es porque lo que está en boga ahorita es más en divorciarse, ¿no? Exactamente. Más en la rapidez, la facilidad del divorcio. Entonces, hay que contrarrestar eso por el otro lado, diciendo, bueno, más bien no, trate de retrasarlo lo más posible. Exactamente. Porque exactamente. vamos a hacer más propensos a divorciarnos de una vez. En situaciones que seguramente no lo meritan. Sí, Para mí ese es el problema, que en muchas situaciones que nada que ver, la gente está tranquilita en eso. sí, y bueno, quizás la gente que nos ve también está diciendo, bueno, pero ¿qué pueden saber estos temas para estarnos enseñando? Pero bueno, alguna Créame que sabemos cosita suficiente. hemos estudiado. La voz a mí no está certificada. Sí, para alguna mí. cosita hemos estudiado en relación a estos temas. Entonces, bueno, nada, a mí ya no me queda más nada que decir, lo que se tenía que decir se Sí. dijo. Este tema toca muchos otros que, bueno, Sí. yo digo, no, vamos a hacer el capítulo aparte porque Sí, de ahí vamos a ir y desglosando. ya caernos a trancazos. Entonces, bueno, Entonces, bueno, nada, no olviden suscribirse por favor al canal, activen las notificaciones para que sepan cuándo subimos episodios. Realmente subimos episodios todos los domingos, o tratamos de hacerlo. Pero siempre estamos activos por las redes, revisen las encuestas que están en YouTube. También síganos en Instagram, @no me tocan la escalera. Y bueno, nada, seguimos compartiendo todos estos días. Creo que ya nos fuimos, ¿no? amén. Disculpe el capítulo un poquito más sufrido que de costumbre, pero nada, ya después volvemos otra vez como Exacto. Ok. siempre. Pero sí. Vale. Me- Chao, chao. Adiós.